Capítulo 5. De la muerte de Rucci al final del 73. La ejecución de José Ignacio Rucci. En el análisis de la relación Montoneros-Perón, la ejecución de José Ignacio Rucci es una cuestión central. De acuerdo con a quién se le adjudique, el relato cambia. Tomemos por caso el libro de Roberto Perdía, que le dedica solo 20 líneas. En ese escueto fragmento, Perdía asegura desconocer quiénes fueron los autores y arriesga que posiblemente la responsable sea una patrulla perdida sin control de la conducción de FARC Montoneros. Cual cronista televisivo concluye que la insuficiente investigación judicial nos privó a todos de conocer la verdad. Si la realidad fuese que a Rucci lo mató la CIA, el ERP, Lorenzo Miguel o la AAA, con toda razón, Perdía, Firmenich y otros podrían seguir esgrimiendo el argumento de nosotros no lo matamos, pero fuimos las principales víctimas porque sirvió para que se desate una guerra en contra nuestra. Pero si la realidad es la que es, que sin ninguna otra razón que una pulseada de poder, la Orga le tiró a Perón el cadáver de Rucci para que se siente a negociar con nosotros, entonces ya los montoneros dejan de ser las víctimas de esta historia, y Perón ya no aparece como el malo que los victimiza. La operación no debió llamarse Traviata. Distintos autores han escrito sobre la ejecución de Rucci. En 1985, Eugenio Méndez había publicado Confesiones de un montonero, donde describió todos los detalles del operativo, los mismos detalles que 23 años después serían nuevamente revelados por Ceferino Riato en su libro Operación Traviata. Méndez menciona como su fuente al sobreviviente de la ESMA, Carlos Muñoz, quien desmintió conocer a dicho autor. Riato, en cambio, mantiene en reserva el nombre de su informante. Otros relatos se pueden leer en Montoneros, La buena historia, de José Amorín, Montoneros, Final de cuentas, de Juan Gasparini y Doble condena, de Alejandra Viñollés. Méndez titula el capítulo sobre la muerte de Rucci Operación Traviata, al igual que el libro de Riato. Esa denominación ha sido posterior al operativo, pues el nombre responde a un juego cruel por los 23 impactos que recibió Rucci, en alusión a una publicidad de época de la conocida galletita. Lo que sabemos es que, por seguimientos previos, se ubicó el domicilio de la mujer e hijos de José Rucci en Avellaneda 2953. Militantes operativos de Entel, días antes, procedieron a pinchar el teléfono de la casa. Rucci normalmente dormía en una habitación del edificio de la CGT, pero el lunes 24 de septiembre de 1973, en plena celebración por el triunfo de Perón, seguramente habría relajado su seguridad. No era esperable pensar en atentados en medio de la euforia de los festejos. La noche del 24, por LR2 Radio Argentina, Rucci habló del futuro inmediato. Ahora, el fragor de las luchas ha pasado a convertirse en historia. La realidad de nuestros días es la realidad del trabajo y la paz. Reiniciamos la revolución justicialista interrumpida en 1955. A la mañana siguiente, un comando de FARC Montoneros con un ardid ingresa en la casa lindera y toma posición de tiro desde las ventanas del primer piso. A las 12:10, rodeado de su custodia, Rucci sale a la calle y es abatido por una violenta descarga de armas largas. Sus guardaespaldas ni siquiera logran determinar de dónde vienen los disparos. El comando se retira por los fondos, saliendo hacia la calle Aranguren, donde sube a 2 autos que son abandonados a las pocas cuadras. En el documental de TV El Golpe, Ernesto Jaureche relata: los compañeros entraron a la casa de al lado como una empresa de pintura. Cuando Rucci salió rodeado de la custodia, estaba completamente a tiro porque le estaban apuntando de arriba y además le tiraron una granada. Entre los autores materiales, Méndez y Riato mencionan a Julio Roqué, alias Lino, Marcelo Curlat, alias El Monra, y Horacio Antonio Arrué, alias Pablo Cristiano. Amorín señala como jefe a Roqué. Para Gasparini, el jefe fue Arrué.
Alejandra Viñollés, en su libro sobre Quieto, entrevista a un testigo, Q, quien dice ser miembro del equipo que hizo la inteligencia del operativo. Q afirma que el diseño del plan fue obra directa de Quieto y que el jefe era Carlón Pereira Rossi, incluye a Curlat y a Rué y niega haber visto a Lino Roqué. Los diferentes autores y la investigación efectuada por el juez Lijo son coincidentes en la forma en que se desarrolló el operativo. Hay variaciones sobre los nombres. Además, se presume que 2 de los participantes del comando están con vida. Pero, más allá de los detalles del hecho, lo que resulta necesario profundizar es la responsabilidad política de este. Fuimos nosotros. Al día siguiente, en el departamento de Pedro del Piero, estaban reunidos Norberto Rafoul, Miguel Sayeg, Hernán Patiño Mayer y Edgardo Margiota, a la espera del responsable de la orga, Horacio Mendizábal, para terminar de cerrar su incorporación a Montoneros. Hernán Patiño Mayer cuenta: bajamos Pedro y yo para ir a buscarlo a Mendizábal, y en el ascensor le dije qué hijos de puta los del ERP 22 que lo hicieron boleta a Rucci. Mendizábal nos miró, casi diría como si fuéramos, tal vez lo éramos, unos pelotudos, y nos dijo: fuimos nosotros. El fuimos nosotros es la frase repetida en todos los testimonios de quienes recuerdan el desconcierto que les produjo la noticia. Señala Patiño Mayer. Antes de bajar a buscarlo, habíamos estado un rato frente al televisor mirándolo a Perón en el entierro en Chacarita y haciendo nuestras especulaciones. En ningún momento se nos ocurrió la posibilidad de que algún peronista pudiera haber cometido tamaña barbaridad. Por eso para nosotros eso significó una decisión de ruptura apenas incorporados que, más allá de que se materializara de inmediato o no, hizo que nunca nos sintiéramos parte de la organización. Otro de los que se sintieron desorientados con la revelación fue Jorge Rachil, quien comenta: estábamos con Greco en la JTP y nos vamos a verlo al Canca, en la calle Chile. Empezamos a redactar un comunicado de repudio acusando a la CIA y a los servicios cuando llega un compañero comandante que nos dice: paren, boludos, ¿qué están haciendo? Si lo hicimos nosotros. Para nosotros fue como un mazazo, por 2 cosas. Primero, porque nosotros, pese a estar en JTP, no le teníamos animadversión. Más enemigo nos parecía Lorenzo Miguel, porque en términos de poder político era más fuerte que Rucci, que era el delegado de Perón. Matarlo a Rucci era matarlo a Perón, porque Rucci no tenía otro poder que no fuese Perón. Pero Lorenzo Miguel, que era el jefe del aparato de la 62, de la UOM, el gremio más poderoso del sindicalismo, estaba hablando con la conducción de la orga. Néstor Berdinelli se había alejado de la conducción nacional de FAP con la ruptura que da origen al grupo FAP 17 de octubre. Montoneros siguió empecinado en dar la lucha en ese terreno superestructural. Esa estrategia culminó con el asesinato de Rucci, que fue hecho para presionarlo a Perón, para obligarlo a negociar. Error capital cometido tanto por incapacidad de análisis como por desconocimiento elemental de Perón y su psicología. Rucci era un incondicional de Perón, y en su historia no hay nada que justifique matarlo. Allí sellamos la separación de las fuerzas populares y las organizaciones armadas. Después sería solo un proceso inevitable, el ir siendo masacrados a manos de los criminales más crueles de nuestra historia. Roberto Chino Ión, referente de la JP del sur de Rosario, afirma: al día siguiente fuimos los dirigentes territoriales de todo Rosario a dejar una declaración a los diarios locales en lo que sosteníamos que a Rucci lo había asesinado la CIA. Pasado unos días me hizo llamar Gustavo, que era Vaca Narvaja, y de quien recién yo me enteraba que era el responsable de la orga unificada en Rosario. Me dijo que ellos habían matado a Rucci, que era cumplir lo que pedían las bases, que era aquello de Rucci traidor, acordate de Bandor. Para muchos de los militantes que no participaban del círculo de la conducción, Rucci era un adversario, pero no un enemigo. Repudiaban su accionar en las fábricas y los sindicatos, pero no veían en él a un enemigo central, ni a los que disputaban espacios dentro de los gremios se les cruzaba por la cabeza asesinar al secretario general de la CGT.
Miguel Sayeg opina que la presencia de Rucci en la CGT era decisiva para sostener el pacto social de Helbard, porque había que generar una instancia de contención que era la CGT. No es solo el daño que le hacen a Perón amputándole uno de sus brazos, es que ese brazo lo ayudaba a sostener todo un andamiaje tanto político como económico-social. El hecho de que nadie firmara la ejecución de Rucci ahondó la confusión y el desconcierto. De ahí que se barajaran distintas teorías a la hora de ubicar responsabilidades. Naturalmente, junto con la CIA, muchos militantes creyeron que las balas habían salido del ERP. Incluso en la primera y única declaración que hizo, el jefe de policía general Miguel Ángel Iñiguez señaló como autor al ERP 22. Sin embargo, el ERP rápidamente se desvinculó del hecho. El ex jefe del PRT-ERP, Gorriarán Merlo, explica: la lucha interna entre la izquierda y la derecha peronista se dirimía a tiros. En cambio nosotros, en todo lo que se refería a dirigentes sindicales o políticos, tendíamos a dirimirlo de otra manera. Igual, los montoneros, poco antes de que asumiera Perón, mataron a Rucci, aunque no se hacían cargo y quedaba la duda. En ese caso tuvimos que sacar un comunicado diciendo que no habíamos sido nosotros. Por supuesto que no decíamos quién había sido. En el libro Montoneros, Final de Cuentas, Juan Gasparini relata que a Rucci lo ejecutó un grupo operativo montonero y menciona las declaraciones de Firmenich. Nosotros no matamos a Rucci. El error nuestro fue político, no haberlo desmentido en su oportunidad. El autor, entonces, agrega: no, pero sí. La equivocación no fue la ejecución, sino el olvido de impugnarla. Si no se la negó, fue para capitalizarla entre bambalinas y porque a Perón no debían quedarle dudas de quiénes le habían tirado el fiambre, usando la expresión que volveremos a escuchar en la boca de Firmenich. Más aún, este hecho acercaría nuevamente a la organización Montoneros con el ERP por encima de las diferencias de identidad política. Para Marcela Durrié, el atentado fue una provocación abierta. Hasta entonces, salvo excepciones como la muerte de Aramburu, la violencia era contra el enemigo externo y contra objetivos simbólicos. Las organizaciones peronistas no asesinaban personas y menos civiles, cualquiera fuera su condición política o moral. Los muertos eran en enfrentamientos y aún así se consideraban un error en la planificación militar. El relato de Ezeiza fue la excusa para matar personas en defensa propia. Fue una buena ocasión para declararse víctimas del peronismo y, en definitiva, de Perón. Vidal Jiménez es contundente. Otra muestra de cinismo político fue la táctica de operaciones negras dentro de la cual acomodaron el asesinato de Rucci. Cuando nos enteramos por los medios, todos pensábamos que había sido la CIA. Dejamos de ser la organización político-militar revolucionaria para convertirnos en una mafia manejada por padrinos. Según Arturo Armada, fue clave el acontecimiento que todo disidente recuerda y menciona como detonante de la disidencia, lo inaceptable, lo insoportable, que a 2 días del triunfo de Perón en las elecciones presidenciales con el 62% de los votos se matara a su hombre de confianza. Guillermo Capadoro también opina en el mismo sentido. Como JP de San Nicolás salimos en los diarios y en la radio a decir que era una operación de la CIA. Al poco tiempo recibimos un mensaje de Montoneros. La conducción de la Regional 2 quería explicaciones. Estuve un día entero en Rosario reunido con Gustavo Fernando Vaca Narvaja. No hubo caso. Pensábamos distinto, muy distinto. Habíamos tomado recaudos para asegurar mi retorno a San Nicolás. Si yo no volvía esa noche, Jorge Galli avisaría a la presidencia. Eso da una idea de cómo estaba detencionada la relación Montoneros-JP San Nicolás, a pocas semanas del asesinato de Rucci. Una de las personas más cercanas a Rucci, Osvaldo Agosto, declaró: con relación a la seguridad de José pasaban cosas permanentemente, amenazas telefónicas, cartas, de todo, pero él estaba confiado en que, tras el triunfo de Perón en las elecciones de 48 horas antes, con el 62% de los votos, el país iba hacia la reconciliación, hacia la paz. Precisamente lo matan cuando sale de su casa rumbo a un canal de televisión para leer una declaración sobre el nuevo tiempo que creíamos, de muy buena fe, que llegaba para Argentina. El editorial de El Descamisado.
A la semana de la ejecución de Rucci, el descamisado publicó un extenso editorial que se iniciaba con la frase: "La cosa ahora es como parar la mano". Pero buscar las causas profundas de esta violencia es la condición. Caminos falsos nos llevarán a soluciones falsas. Alonso, Bandor, ahora Rucci. Coria condenado junto con otra lista larga de sindicalistas y políticos, consignas que auguran la muerte para tal o cual dirigente. La palabra es traición. Los viejos peronistas recordamos a estos burócratas hoy ejecutados o condenados a muerte. Los conocimos luego de 1955, cuando ponían bombas con nosotros, cuando los sindicatos logrados a sangre y lealtad, recuperados para Perón y el movimiento, eran casas peronistas donde se repartían fierros y caños para la resistencia y de donde salía la solidaridad para la militancia en combate o presa. Coria guardaba caños en Rawson 42, el local de la UOCRA. Allí se armaban bombas y se preparaba la resistencia. Bandor bancó la mayoría de las células más combativas del movimiento. Eran leales, eran queridos. Rucci era un buen muchacho. Lo cargaban en la UOM cuando andaba, mucho antes de ser siquiera interventor en San Nicolás, con saco y corbata. Pero no era mal tipo. Tenía su historia de resistencia, de cárcel, las había pasado duras, como cualquiera de nosotros. De pronto aparece en el campo de Anchorena prendido en una cacería del Zorro, apoyando a Anchorena para gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién entiende esto? Todos los sectores del movimiento, incluyendo la juventud peronista y la juventud trabajadora peronista, incluso la juventud universitaria peronista, sectores desde donde provino la más dura oposición a los métodos que usó José Rucci, lamentaron esta violencia que terminó con la vida del secretario de la CGT. No es con tiros como van a depurar el movimiento. La única verdad la tiene el pueblo peronista. Dejemos que el pueblo se exprese. El editorial, firmado por Dardo Cabo, tiene contenido y sentimiento de peronista, pero el texto no alcanza para explicar lo inexplicable. La redacción real les es atribuida a distintos autores. Según José Pablo Feynman, corresponde a la pluma de Rodolfo Walsh, según Seferino Reato, a Jorge Lewinger. Sí, si fueron los montos, es un momento al cinismo, a la mentira con muerte supremo al servicio de la política. Si no fueron ellos, es una pieza de gran sinceridad, de templanza y una propuesta de paz, opina Feynman. Más allá de quien la escribió, ese número del descamisado fue muy comentado entre los cuadros vinculados a la organización. Carlos Negri de la JP de La Plata, que se desempeñaba como diputado provincial, dio un discurso en la Cámara rindiendo homenaje a Rucci y acusando a la CIA de su asesinato. En esa sesión discutió con un grupo de legisladores radicales. Recuerdo haber estado con 3 diputados radicales, con el descamisado abierto en la página del editorial de Dardo Cabo. Yo les mostraba la revista y les decía: «¿Ven que no fuimos nosotros?». Y ellos me contestaron: «Ahí dice que fueron ustedes». Y tenían razón ellos. Claro, como no podía creerlo, leía otra cosa. Un par de días después vino el negro Moreno y me contó todo con lujo de detalles. Tomé la decisión de irme a la mierda, y no solo. La voz de la conducción montonera. Los miembros de la conducción de Montoneros se han referido al asesinato de Rucci en distintas oportunidades. De Firmenich se conoce la ya citada declaración a Jorge Asís en 1984. Nosotros no matamos a Rucci. El error nuestro fue político, no haberlo desmentido en su oportunidad. Pero no fue la única vez que se refirió al tema. En el reportaje que le realizó Felipe Piña para el libro Lo pasado pensado, responde: Rucci fue uno de los responsables de la masacre de Ezeiza. Este es el sentir popular, el sentir de la militancia de la tendencia revolucionaria. Nuestra gente coreaba alegremente su futuro inminente. Nuestra consigna era: Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. En el mismo libro, Fernando Vaca Narvaja contesta a la misma pregunta de Piña. Yo me entero viniendo de Córdoba, y la primera sensación fue preguntarme: ¿por qué ahora, en el momento que está asumiendo Perón?
En ese momento estaba fuera del contexto de lo que estaba operando la organización. Si vos me decís que se hubiera dado en el 71 o en el 72, hubiera sido normal, como en el año 75 o 76. Luego agrega que Rucci era enemigo nuestro claramente y era enemigo de la gente. Sin embargo, considera que su muerte no los beneficiaba para nada. Al contrario, nos perjudicó enormemente y benefició a López Rega y a la interna de la UOM. En su biografía autorizada, Vaca Narvaja se acerca un poco más a reconocer la autoría diciendo: el tema Rucci era una exigencia en relación con la consigna que se cantaba en los actos Rucci traidor, y termina señalando enfáticamente: no se reivindicó nunca ni se firmó, aunque Roberto Ión y Guillermo Capadoro en sus testimonios dejan claro que fue Vaca Narvaja quien les informó de la autoría de la ejecución de Rucci. En ambos reportajes el historiador Piña no define quién mató a Rucci. Lo que sí destacan ambos jefes de la orga es que las principales víctimas de esa muerte fueron los propios montoneros, porque a partir de ese hecho se desató una campaña contra ellos. El otro integrante de la conducción, Roberto Perdía, asegura: el 25 de septiembre, a menos de 48 horas de la victoria electoral de Perón, José Ignacio Rucci sería muerto a la salida de su casa. Las balas que cegaron su vida pudieron haber partido desde diferentes trincheras, pero la mayor parte de las miradas apuntaría hacia nosotros. Ello fue así, no obstante que ninguna estructura montonera haya adoptado esa decisión. Más allá de quién haya sido el ejecutor material de este hecho, los montoneros pagamos su costo político. Tras recordar el nefasto rol que Rucci había tenido en los sucesos de Ezeiza, Perdía deja abierta la puerta a la especulación respecto de los autores, diciendo que tampoco sería descartable que algunos militantes, por decisión propia o inducidos, hayan participado de este hecho. Carlo Flaskamp se ocupa de refutar la teoría de la patrulla perdida sostenida por Perdía. La idea del comando fuera de control puede ser descartada, porque todas las estructuras estaban bajo control en esta etapa, y también porque sería ilógica, ya que la acción contra Rucci contó con el respaldo orgánico de la conducción y los ámbitos inferiores. En la conducta de Roberto Perdía, quien se autotitula jefe montonero, y efectivamente lo era en ese momento y también después, hay una evidente intención de embuste, cuando un cuarto de siglo más tarde, en su historia lavada de los montoneros, todavía pretende no saber nada del asunto. Lo sabía hasta el último miembro pleno de la organización y tanto más Perdía, que integraba su núcleo nacional de conducción. José Amorín sostiene que hubo una votación entre los miembros de la conducción que resultó en empate y que fue Juan Julio Roqué el que tomó en sus manos el operativo y decidió llevarlo adelante sin esperar consenso. En realidad, el asesinato de Rucci constituyó la forma de zanjar de una vez por todas las discusiones entre movimentistas y militaristas. En ese momento, en la conducción nacional eran 8, de ellos 4, Firmenich, Hobert, Perdía y Jaeger, provenían de montoneros, 3, Quieto, Roquello, Satinsky de FARC y Héctor Mendizábal de descamisados. Las voces de Carlos Mujica, Eduardo Luis Duhalde y Juan Gelman. Carlos Mujica. ¿Quién mató a Rucci? Los montoneros. No es lo que yo opino, lo sé. Los montoneros lo hicieron saber directamente. Le quitaron la alegría tremenda de experimentar a Perón 2 días después de ser elegido presidente. Le castraron la alegría y eso es imperdonable. No importa la autocrítica, la cagada que hicieron. Un error tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. Eduardo Luis Duhalde. No tengo dudas de que a Rucci lo mataron los montoneros y FARC, que acababan de fusionarse. Lo hicieron con un propósito múltiple en su delirio. Habían acuñado la teoría de que había que negociar con Perón, apretándolo con un muerto sobre la mesa. Al mismo tiempo, buscaban congraciarse con Lorenzo Miguel y ajustar cuentas con Rucci. Ni el secretario de la UOM vio con simpatía este crimen, ni a Perón lo apretaron, sino que se enfureció realmente. Juan Gelman. Lo de Rucci
no se hizo para despertar la conciencia de la clase obrera, se hizo en la concepción de tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa para que equilibrase su juego político entre la derecha y la izquierda. Cuando se produce lo de Rucci en septiembre de 1973 y lo de Monroy después, hay gente de distinta procedencia que no está de acuerdo. Como conclusión, lo de Rucci iba a cercenar el apoyo de la clase obrera y lo de Monroy los apoyos de la clase media. La prueba por escrito de la responsabilidad de Montoneros. La discusión sobre la autoría de la muerte de Rucci está basada en testimonios, abundantes por cierto, de quienes recuerdan los hechos que les tocó vivir. Del lado de la cúpula montonera mantienen una negativa no muy clara respecto de su responsabilidad y siempre hacen mención de lo que no hubo ningún comunicado de Montoneros en el que estos se hicieran cargo de la operación. Pero existe una prueba irrefutable, la revista Evita Montonera. Se trata de una publicación clandestina de Montoneros que apareció entre 1975 y 1979. Se consideraba el órgano oficial de dicha agrupación. De más está decir que esta revista no se vendía en los kioscos, sino que circulaba secretamente dentro de la organización. En su ejemplar número 5, de fecha junio-julio de 1975, en un artículo de 4 páginas con título «A 2 años de la matanza de Seiza, ni olvido ni perdón». Se relatan los hechos de Seiza, pero lo destacable está en un recuadro al final de la nota titulado «Justicia Popular». La masacre del 20 de junio puso de manifiesto la fractura que desde ese día iría profundizándose en el movimiento peronista. Esa misma noche, Rucci justificó la matanza ante las cámaras de televisión, mientras los medios de difusión controlados por López Rega y el bandorismo intentaban ocultar la absoluta hegemonía de nuestras fuerzas en el acto. La juventud peronista denunció esa misma semana desde el descamisado a los autores de la traición, con un amplio testimonio fotográfico que no dejaba lugar a dudas. La sangre de los compañeros peronistas caídos el 20 de junio, de Antonio Quispe, Beto Simona y José Luis Nel, y tantos otros que cayeron ese día, no fue ni será olvidada por Montoneros. A continuación, en mayúscula y negrita, se enumeran los nombres de 16 ajusticiados con la autoría, y el primero de ellos es el de José Rucci. José Rucci, ajusticiado por Montoneros el 25 de septiembre del 73. Jorge Patricio Gallardo, del CDO, ajusticiado por el ERP 22. Bondarchuk, del CDO, ajusticiado por el ERP 22. Bocha Venturino, del CDO, herido gravemente por Montoneros. Félix Navazo, instructor militar del CNU, ajusticiado por Montoneros el 1 de julio del 74. Martín Salas, de la CNU, ajusticiado por Montoneros el 5 de agosto del 74. Alejandro Giovenco, herido gravemente por Montoneros y muerto por una bomba que llevaba en su portafolio. Víctor Sánchez, jefe del CDO del Chaco, ajusticiado por Montoneros el 13 de septiembre del 74, junto al matón Carlos Alberto Saucedo. Juan Carlos Mariani, de la JSP, ajusticiado por Montoneros el 23 de octubre del 74. Isaac Yorquis, de la JPRA, ajusticiado por Montoneros el 30 de octubre del 74. Rubén Domínico, concejal del CDO, ajusticiado por Montoneros en diciembre de 1974. Armando Canciani, bandorista del Ministerio de Trabajo, ajusticiado por el ERP del 28 de enero del 75. Villafañe, matón de la UOM, ajusticiado por Montoneros en marzo de 1975. Reinaldo Rodríguez, del CDO, ajusticiado por Montoneros en marzo de 1975. Castro Foni, de la CNU, ajusticiado por el ERP 22. A nuestro juicio, este documento escrito cierra la discusión respecto de la autoría de la ejecución de Rucci. Los miembros de la Conducción Nacional sobrevivientes deberían releer su órgano oficial. Perón. Me cortaron las patas. El 25 de septiembre, un Perón de 77 años, con la salud debilitada, todavía estaba disfrutando la victoria del 62% de los votos, pero la historia no sería piadosa con él.
Ese mediodía lo esperaba la terrible noticia de que un comando había acribillado de 23 balazos a uno de sus leales, al gremialista que garantizaba el encuadramiento del movimiento obrero detrás de su gobierno y que junto a la CGE de Helbert constituían las patas donde apoyarse para reconstruir la nación. Un testigo muy cercano y confidente de aquellos días, Juan Manuel Abal Medina, recuerda: Rucci se había acercado muchísimo al general y el general lo quería mucho. Esta relación se había profundizado durante los últimos 7 u 8 meses. Rucci era muy cálido en el tramo mano a mano. Junto a Galimberti eran las únicas personas que he visto que le hicieran bromas a Perón, y el general demostraba tener un gran aprecio por Rucci. Su muerte le causó un efecto terrible. Todavía hoy, Perdía y otros se preguntan con cara de inocentes. No entendemos por qué Perón se enojó tanto con nosotros. Algunos aún le reclaman que un líder no debe enojarse y perder los estribos como lo hizo él el 1 de mayo al tratarnos de imberbes. Hay un hecho que desnuda la hipocresía de la cúpula montonera y el trato amigable y tolerante de Perón hacia ellos. En el mismo momento en que suenan los disparos en la calle Avellaneda, en la casa de Gaspar Campos, como si nada pasara, espera ser recibido por el general, el líder de la JP Regional 1, Juan Carlos Dantegullo. Según relata Perón, con el rostro demudado, solo atinó a decir: fue la CIA. 2 meses después, el 21 de noviembre, sufriría un edema agudo de pulmón que puso en serio riesgo su vida. La reacción sindical. ¿Por qué Enrique Greenberg? En la mañana del 26 de septiembre, en Blanco Encalada 3422, alguien que no le inspiró desconfianza a Enrique Greenberg tocó el portero de su departamento. Cuando éste bajó a abrir, fue asesinado de 9 balazos con un revólver calibre 22. Greenberg era un militante universitario, dirigente del Ateneo Evita, pero no constituía un cuadro combatiente, ni tampoco un jetón reconocido. El descamisado lo define: la gente que vino tenía que saber que no se iba a resistir peligrosamente. Enrique era un atolondrado, eso lo hizo bajar ese día, si no, no hubiese bajado. Miguel Bonazo, en Diario de un clandestino, cuenta que la noche del 25 él recibió un llamado de su amigo Julio Bornik, asesor de prensa de la CGT, quien le advirtió que podía ser blanco de los muchachos de Rucci y de la CNU, que se proponen asesinar a varios miembros de la tendencia. Miguel resolvió ir a dormir a la casa de su cuñada. Relata lo sucedido en su domicilio. La madrugada del 26, 3 tipos intentaron meterse en casa a través del jardín. La vecina de la casa de al lado empezó a chillar, y los tipos tuvieron que escaparse. Unas horas más tarde, a una cuadra de mi casa, en la calle Blanco Encalada, le tocaron el portero a Enrique Greenberg, que bajó desprevenido. Con Silvia pensamos que sus asesinos son los mismos tipos que intentaron meterse en casa. No conocí a Enrique en vida, pero su muerte me conmociona. En el relato de Bonazo, además del arma utilizada, un 22 de uso civil, se plantean dudas respecto de la capacidad operativa del comando que mató a Greenberg, si el objetivo más lógico era Bonazo. La forma operativa normal hubiese sido esperar que saliera de trabajar con 2 autos y armas más pesadas, pero meterse por un jardín de noche y ser corridos por los gritos de una vecina resulta como mínimo extraño, y que luego busquen otro blanco situado solo a una cuadra, más extraño aún. Quedan muchas dudas, pero este hecho se acerca más a una iniciativa de un grupo de matones del barrio, que conocían a Greenberg, que al anuncio de Bornik de que la CGT y la CNU estaban saliendo a buscar a varios miembros de la tendencia. El descamisado inicia la nota sobre su muerte con la siguiente frase: aún no se sabe si fue la culminación de su pleito con la burocracia local o si fue cuidadosamente urdido para que pareciera un saldo de cuentas barrial. Tampoco se conocieron denuncias de otros intentos de atentados, lo cual no quiere decir que no lo hayan pensado. Hay quienes sostienen que el propio Perón pidió a la CGT tranquilidad. Es cierto que más adelante operarían grupos fuertemente armados que asesinaban a militantes de la tendencia, pero al menos en el inicio la reacción del enemigo, tal como la preveía Firmenich, no tuvo la dimensión esperada. Pasa siempre lo mismo: toda vez que uno ataca a un enemigo, ese enemigo lo ataca más violentamente a uno.
Este argumento, de neto corte militarista, será una constante en las definiciones y acciones de la Orga. En el país de 1973 a 1976, la infantería expuesta a las balas enemigas serían los cuadros de superficie, como Enrique Greenberg, los jóvenes de la UES, JP, JTP, JUP, todos aquellos que por su trabajo político con el pueblo eran visibles al enemigo y se convirtieron en blancos fáciles de detectar y atacar. Primeras disidencias. José Luis Nel, Lucía Cullen, Carlos Mujica. Las vidas de José Luis Nel, Lucía Cullen y Carlos Mujica estuvieron unidas por una historia de amor, amistad y tragedia. Lucía conoció al padre Carlos en la Villa Comunicaciones, actual 31, al mismo tiempo que participaba del núcleo fundador de la FAP. Según dicen, para alejarse de Lucía, en el 68, Carlos viajó a completar estudios en Francia. En Madrid, Carlos y Lucía fueron juntos a entrevistarse con el general Perón. José Luis Nel era el mítico joven de la ametralladora que en el asalto al Policlínico Bancario en 1964 había matado a los dos custodios, huyó al Uruguay y se sumó al grupo integrado por Jaime, Gaitán, Rulli y Baxter, que viajaron a China a recibir instrucción. A su regreso, en Montevideo, Nel se involucró con los Tupamaros hasta que cayó preso. José Pepe Mujica conoció a Nel y aún hoy guarda un cálido recuerdo. Con José Luis estuvimos en la misma celda, discutimos mucho políticamente. Nel tenía una visión por un lado nacionalista y por otro emocionalmente peronista, muy justicialista. También conocía a su mamá, una mujer muy digna, de una personalidad muy fuerte. En septiembre de 1971, 110 tupamaros se fugaron de Punta Carretas y con ellos Nel, quien regresó a la Argentina y rápidamente se sumó a Montoneros en el ámbito dirigido por Norma Arrostito. Allí conoció a Lucía Cullen. A fines de 1972, en la parroquia Cristo Obrero, Mujica los unió en matrimonio. En junio del 73, Nel quedó parapléjico por las heridas recibidas en Ezeiza. A los pocos días de la muerte de Rucci, Firmenich y otros jefes montoneros visitaron a Nel en su casa. Según relata la compañera que lo cuidaba, Mabel Gutiérrez, Nel les gritó muy enojado por la barbaridad que habían hecho. Así, José Luis se convirtió en uno de los primeros cuadros en cuestionar a la conducción de la Orga y manifestar su disidencia. En castigo, la Orga le retiró el auxilio y la ayuda económica. Abonan este relato las expresiones de Carlos Mujica. Yo tengo un amigo mío que le pegaron un tiro en Ezeiza, y por eso me ayuda mucho, porque él, a pesar de haber quedado inválido, jamás cuestiona a Perón, está en contra de lo de Rucci y de lo que hicieron ahora con el tipo este de Ford. Lamentablemente a Carlos, José Luis y Lucía el destino les reversó un final trágico. Carlos Mujica fue asesinado el 11 de mayo de 1974. Nel, asistido por sus propios compañeros, se quitó la vida en septiembre del mismo año. Lucía Cullen, que se negó al exilio y ni siquiera quiso mudarse de domicilio, fue secuestrada en marzo de 1976 y permanece desaparecida. 12 de octubre de 1973. Perón vuelve al balcón de la Rosada. Ungido presidente de la Nación por tercera vez, Perón regresa al histórico balcón de la Casa Rosada, recuperando la relación directa con su pueblo. Lo hizo vestido con uniforme de teniente general de la Nación, en un gesto que reivindicaba su pertenencia e invitaba a los militares argentinos a regresar al campo nacional y popular. A pesar de la conmoción por la muerte de Rucci, se lo escuchaba con voz firme y clara, sin matices de enojo ni dolor. Tampoco revelaba signos de vejez y se mostraba erguido y firme, como si pudiera vivir 100 años. En su discurso le dedica párrafos a la juventud. Quiero ahora dedicar unas pocas palabras a nuestra juventud, a esa juventud que es nuestra esperanza. Quiero que le llegue nuestro más profundo cariño, junto con la exhortación más sincera de que trabaje y se capacite, porque ella será artífice del destino con que soñamos nosotros.
A ella hemos de entregar nuestra bandera convencidos de que con sus valores morales ha de llevarla al triunfo por la grandeza de la patria y la felicidad de este pueblo. Finalizó su discurso con el compromiso de convocar al pueblo todos los 1 de mayo y pidiendo una desconcentración tranquila y en orden. Ante tal histórico acontecimiento que estaban protagonizando Perón y su pueblo, Firmenich y Quieto no querían ser menos y dieron a publicidad el acta de la unidad de FARC y Montoneros. El texto, profusamente distribuido entre los asistentes al acto, explicaba que el gesto respondía a que el general Perón ha llamado a la unidad del movimiento en torno de su conducción. Convengamos que la ejecución de Rucci apenas 15 días atrás no era justamente un gesto de unidad en torno a la conducción de Perón. La fusión de ambas orgas agregó elementos al descontento existente entre los cuadros montoneros, cuando comenzaron a aparecer los interventores de la FARC. Muchos de ellos tenían muy poca historia peronista y esto sumaba leña al fuego entre los sectores más peronistas, que se sentían colonizados política e ideológicamente por los faroles. Según Marcela Durrié, luego de la discusión por el mamotreto, mi responsable dijo: bueno, yo voy a pasar para arriba las críticas que ustedes tienen. Y la respuesta fue que mandaron un interventor de la FARC, al que además no le interesaba discutir nada. Le decían Pablo Cristiano, pero no sé quién era. Y chau, se pudrió todo. De mi grupo, menos uno que era de la FARC, nos fuimos todos. Los 4 que éramos de Sanidad y el grupo de JP, los 2 lugares a los que yo pertenecía en la organización, se fueron todos. La militarización progresiva. La fusión con la FARC generó también cambios en la doctrina de guerra. Se avanzó hacia un modelo militar que copió el modelo del ejército enemigo. El dirigente del movimiento villero peronista, el negro Vidal Jiménez, lo explica así. Casi cada semana comenzaron a aparecer cambios en los responsables de UVC, porque se pasaban de reestructuración en reestructuración, y cada vez los responsables eran más rubiecitos, con caras de fariseos, de la FARC. Bajaron un nuevo modelo de combate que de allí en más se pondría en práctica y al que llamaban orden cerrado. Consistía en prácticas de combate, en que la tropa debía acostumbrarse a reaccionar a la voz de mando de los oficiales. Quiere decir que pasábamos de la etapa de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, al contemplar mecanismos organizativos donde hacía falta utilizar sistemas semimecánicos del accionar de los combatientes, o sea, a la voz de mando de los superiores. Nos convertiríamos en soldados de un ejército con todas las letras. Esta locura la demostrarían en poco tiempo más con sus uniformes y sus graduaciones. Hubo un intento de practicar el nuevo modelo en la última salida al campo que hizo mi VC. El responsable nos pidió que nos pusiéramos en fila a los 5 integrantes y nos gritó cuerpo a tierra. Todos nos quedamos mirándolo. El pibe se acerca a uno de los más grandotes e intenta derribarlo y se produce una especie de lucha libre. Algunos de los que mirábamos paramos la joda y resolvimos volver. En un momento todo se supeditaba a artillar las unidades básicas, hacer guardia en la calle Chile, en la revista El Descamisado. Esto se debía a que estábamos cada vez más sumergidos en la lucha de bandas armadas y en vez de corregir nuestra política presionábamos a Perón para que diera la orden de parar a los otros. Carlos Mujica. Sus diferencias con Montoneros. Carlos Mujica tuvo relación muy cercana con el grupo inicial de Montoneros, liderado por Fernando Abal Medina, pero sus dudas acerca de involucrarse en la violencia revolucionaria las tuvo desde un principio. Su frase «estoy dispuesto a morir por el pueblo, pero no estoy dispuesto a matar» fue el pensamiento que lo guió hasta su muerte. El padre Rolando Concati recuerda los primeros posicionamientos políticos de Carlos respecto de Montoneros. El debate en torno a la violencia y a las organizaciones armadas se dio muy pronto en el seno del movimiento de los curas, y aún antes, cuando con Mujica convivimos en París en el 67-68. Había acuerdos sobre la violencia justa, pero no era fácil congeniar el evangelio con metodologías de muerte, y aunque lo había
lo hacíamos, poníamos condiciones y exigencias que complicaban bastante. Eso le pasaba también a Carlitos. Cuando surgió Montoneros, varios estuvieron pronto entusiasmados por el origen católico de casi todos sus líderes. Otros teníamos desconfianza casi por las mismas razones. Sabíamos que aquellos jóvenes iluminados venían de un ala más bien extremista y maniquea, de poco diálogo, tan generosa como romántica, que ya nos había traído problemas en los movimientos de secundarios y sobre todo universitarios. A fines del 72, con el regreso de Perón y el inicio de la campaña electoral, Carlos Mujica planteó sus diferencias con Montoneros respecto del uso de la lucha armada en el marco de la apertura democrática. Su discípulo Federico Lanusse recuerda: él era muy peronista, muy leal al general. Me tocó llevarlo hasta Ezeiza cuando integró el charter del regreso del 17 de noviembre. Recuerdo que ya en ese momento Carlos manifestaba que, llegado Perón al país, Montoneros debía dejar las armas y acatar su conducción. Ya después del triunfo de Cámpora, forma parte del gobierno. Sobre esta etapa, Rolando Concati comenta: una docena de curas, entre ellos Carlos Mujica, entraron a trabajar en los preparativos y luego en los ministerios del gobierno de Cámpora. Por pedido de Perón, el padre Mujica aceptó integrarse al gobierno en el Ministerio de Bienestar Social, que dirigía López Rega. Carlos, luego de muchas dudas y consultas, accedió con la siguiente idea: desde ese lugar puedo lograr un montón de cambios en la villa, no solo en Retiro, sino en todas las villas del país. Pero la convivencia con López Rega duró pocos meses. Ante la evidencia de las trabas a sus proyectos, el 28 de agosto renunció públicamente al ministerio, pero sin alejarse del gobierno ni poner en duda su cariño y lealtad a Perón, asegura Concati. A mediados del 73, Mujica estaba muy decepcionado con los Montoneros y preocupado por el curso de los acontecimientos en la Argentina. Sentía muy fuerte el peso de haber elegido por los medios como figura y referente, además de las manipulaciones permanentes. Pero las preocupaciones lo llevaron a un manifiesto retorno a lo eclesiástico. Repitió ejercicios espirituales, se enroló con formas de la pastoral popular y sus expresiones, buscando privilegiar un bautismo católico popular y masivo. Vidal Jiménez confirma que el padre Carlos, por más que estuviera junto a los villeros, muy enfrentado a López Rega, siempre se mantuvo leal a Perón. Durante el tiempo que trabajamos juntos se manifestó pacifista, de acuerdo con su investidura y su propia convicción. Las diferencias de Carlos Mujica con el rumbo adoptado por la organización alcanzaron un punto máximo de no retorno, con la muerte de Rucci. En una charla que pronunció en noviembre de 1973 en Chivilcoy, expresó una muy dura crítica. Creo que nosotros, so pretexto de hacer la revolución, en el fondo somos tipos suficientes que les vamos a enseñar a los otros lo que tienen que hacer. Y eso es ejercer paternalismo. Creo que la guerrilla tiene pleno sentido durante la dictadura militar y ningún sentido durante el gobierno constitucional. No tienen que actuar como organizaciones armadas, no se tienen que disolver por ahora. Para mí la ejecución de Rucci fue un gravísimo error que de hecho se tradujo en un desastre político para la JP. En este momento, para nada las armas. En este momento el problema es entre las armas que tienen los sindicatos, las armas que tiene el CDO y las armas que tiene la guerrilla. Si para vos la burocracia sindical y el CDO no son pueblo, allá vos. Y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblo, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad, y juegan con el pueblo. Si bien Mujica no pudo torcer el rumbo que le imprimía la conducción de Montoneros a la Orga, logró influir sobre muchos compañeros, cuenta Arnaldo Goenaga. El padre Mujica era un tipo que venía con mucho prestigio en la sociedad, con un mensaje claro de estar contra la violencia. Había sido uno de los primeros tipos que rompe con los montos. En esas circunstancias nosotros también rompíamos con la violencia. La violencia era una cosa que no había que usarla. Nosotros debíamos reservar las fuerzas para la revolución nacional, el plan trienal, la integración latinoamericana, todo lo que decía Perón. Firmenich. Charla a los frentes.
No se puede analizar en profundidad el tema Montoneros si no se revisa el documento Charla de la Conducción Nacional a las agrupaciones de los frentes, publicado por Roberto Baschetti en su recopilación Documentos 73-76. Se trata de la desgrabación de una charla de Firmenich con responsables de VR de los distintos frentes. Esta exposición es la presentación del documento conocido como la Biblia o el Mamotreto, del cual hasta hoy no existen copias publicadas, pero que la mayoría de los militantes de la organización recuerda. El peronismo y su pensamiento mágico. Firmenich comienza. Debemos hacer una autocrítica del pensamiento político que hemos tenido desde el 25 de mayo en adelante. El pensamiento que hemos desarrollado es un poco mágico. Es una especie de infantilismo político. Lo interesante es ver que tenemos que cambiar nuestro modo de analizar la realidad. Perón tiende a un pensamiento reformista, evolucionista y no dota de un pensamiento suficientemente riguroso para que se pueda analizar la realidad sin el pensamiento mágico. El proceso revolucionario requiere de un frente de liberación. Hay que distinguir lo que es la clase obrera de la clase obrera industrial. Existe la burguesía, que tiene distintos estratos: pequeña burguesía, mediana burguesía, gran burguesía. Existe la oligarquía, el imperialismo y los monopolios. Esto es un poco la contrapartida del pensamiento mágico. A juicio de Montoneros, lo científico sería el método de análisis dialéctico del marxismo-leninismo. Luego se refiere a la imposibilidad de acumular poder político-militar en el marco del Estado de Derecho, porque lógicamente mantener y acrecentar una organización militar en el ámbito de una democracia estaba fuera de la ley. Firmenich agregaba entonces: ¿cómo no es posible hacerlo dentro del sistema de partidos políticos? Hay que forzar la fractura para superar esta etapa. No se explica el significado de forzar la fractura, por lo que suponemos que se refería a acelerar las contradicciones. Peronistas o socialistas. Firmenich plantea que la distancia con el Perón del exilio les impidió conocerlo en profundidad y se construyó una imagen equivocada, pero ahora Perón estaba en el país y Perón es Perón, y lo que nosotros queremos, y no lo que nosotros queremos. Hace poco, Mariano Grondona en un artículo dijo que los jóvenes peronistas recién se estaban haciendo peronistas ahora, porque recién estaban conociendo a Perón, cosa que es objetivamente cierta. Con Perón teníamos una serie de coincidencias en la época de la Resistencia. Hoy Perón está aquí, Perón es Perón y no lo que nosotros queremos. Y, en un arrebato de sinceridad, reconoce: hay que profundizar su pensamiento, cosa que en rigor generalmente no conocemos. Está escrito en una cantidad de libros, discursos, cartas, incluso en un libro que la mayoría de nosotros no ha leído, La Comunidad Organizada, que fija el pensamiento filosófico de Perón. Es la ideología de Perón. La tercera posición es ideológica. Está equidistante entre el demoliberalismo capitalista y el socialismo internacional marxista. Eso es la tercera posición. Eso se expresa a través de un Estado que sea económicamente libre y políticamente soberano, donde impere la justicia social garantizada por un Estado fuerte. Un Estado poderoso que estatiza una serie de resortes de la economía, que la planifica de tal modo de recortarle la expansión al capital, es decir, humanizar al capital y constituir un Estado en el que participen organizadamente los distintos sectores sociales. Eso es el justicialismo. En rigor, lo que Perón define como socialismo nacional es el justicialismo. Hay que tener claro qué es la ideología. Es un proyecto socioeconómico-político que representa en forma cabal los intereses de una clase determinada. Resulta de ello que nuestra ideología es el socialismo, porque el socialismo es el Estado que mejor representa los intereses de la clase obrera. La ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología porque nosotros somos socialistas. Para nosotros, la comunidad organizada, la alianza de clases, es un proceso de transición al socialismo. En esa frase se resume el verdadero motivo de la extensa charla. Ante la contundente afirmación, uno de los presentes preguntó al comandante: ¿cómo se lo explicamos a la gente? La propuesta de Firmenich se daba de lleno con la identidad política asumida desde un comienzo por Montoneros.
Firmenich era consciente de la sensación de deslealtad retroactiva que podría desparramarse hacia adentro y afuera de la organización, y es cuidadoso cuando dice: estas contradicciones nosotros las hemos descubierto hace muy poco y creemos que Perón también las ha descubierto hace muy poco. Sin embargo, las diferencias con Perón no eran nuevas, ni tampoco el método de análisis marxista. Lo único novedoso era la coyuntura, el momento, ahora sí, oportuno para decirlo. Firmenich concluye ese pasaje de su discurso dejando la pelota del lado del general. La contradicción con Perón es insalvable. Su solución ideal sería que Perón optara por admitir que la historia va más allá de su proyecto ideológico y que nosotros somos los hijos objetivos del movimiento justicialista, y que entonces resignará su proyecto ideológico adecuándose a esa realidad. Perón sabe que nuestra posición ideológica no es la misma que la de él, y de ahí que tiene una contradicción que vaya a saber cómo la resolverá. Este desafío abierto hacia Perón, colocándolo ante una disyuntiva cuya resolución ideal sería, ni más ni menos, la resignación de su proyecto ideológico por el proyecto montonero, tenía como agregado fundamental la disputa por la conducción del movimiento y su destino. La conducción estratégica para Perón es unipersonal, es el conductor y los cuadros auxiliares. Eso es contradictorio con un proyecto de vanguardia, en donde la conducción la ejerce una organización, no un hombre, no un conductor. A partir de allí, del desarrollo de nuestro proyecto y de nuestra intención, tal vez desmedida, de ser conducción estratégica, surgen confrontaciones o competencias de conducción. Lanzamos una ofensiva. Rucci. En la etapa de preguntas, Firmenich responde sobre la muerte de Rucci. En aquel momento hubo un error. Nosotros pensábamos que Perón se iba a mover en el medio de estos dos factores de poder que competían entre sí, burocracia versus montoneros, y que iba a buscar una solución de estabilidad, una negociación entre ambos, congelando la situación. Pero ocurre que Perón seguramente se dio cuenta, antes de que nosotros, de las diferencias ideológicas. Entonces Perón no optó por eso. Yo no creo que haya sido por nuestra ofensiva que Perón no optó por eso. Las preguntas continúan. Y alguien le consulta sobre qué tiene que negociar Montoneros con la burocracia sindical. Ellos, por lo visto, parece que se sienten en condiciones de aplastarnos, por eso no aceptan la negociación. Nosotros, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos un armisticio en donde les respetamos su poder. Eso se puede expresar en que nosotros no puteamos todos los días a Lorenzo Miguel, en que no lo matamos, en una serie de cosas. Ahora ellos no están muy interesados en la negociación. La idea de una ofensiva como antesala de una tregua negociada se hace presente aquí en las propias palabras de Firmenich. En este esquema puede interpretarse la ejecución de Rucci en dos sentidos. Por un lado, como ofensiva previa a la negociación con Perón. Por otro, como ofensiva previa a un armisticio con la burocracia. En este caso, Lorenzo Miguel, con quien parecerían tener buen diálogo. Perón a Abal Medina. Lea esto. Me están tratando a mí como enemigo. Sobre este documento, Firmenich le dirá a Piña: están las charlas a los frentes que yo doy en septiembre del 73, que se desgrabó y distribuyó. Yo planteé los ejes de contradicciones que teníamos con Perón. A raíz de eso, Perón citó a Abal Medina y le dijo: lea esto, usted, donde me están tratando a mí como enemigo. Nosotros no lo tratábamos a Perón como enemigo, sino que él nos trataba como enemigos a nosotros. Mientras Firmenich decía en la intimidad de un grupo de cuadros lo que verdaderamente pensaba, hacia afuera la tendencia seguía sobreactuando una exagerada lealtad y devoción por el líder. Las tapas del Descamisado se imprimían con títulos como «Hoy más que nunca Perón o muerte», «De nuevo Perón con su pueblo», «Aquí manda Perón», y las de militancia, «Perón con todo», «Perón enfrenta la conspiración», «Firmenich», «Perón o muerte», «Perón convoca, el pueblo responde». Perón conocía el doble discurso de la Orga. Sin embargo, a pesar del cadáver de Rucci sobre la mesa y la lectura detenida de los documentos internos, insistía con su ya cuestionada teoría del vaso de agua. López Rega, la leyenda negra más indigerible del peronismo.
Como movimiento social multitudinario y transformador, el peronismo lleva trabajosamente sobre sus espaldas algunas leyendas negras de difícil explicación. La última y más dolorosa es la del brujo José López Rega. Muchas veces los líderes políticos yerran en la elección de sus colaboradores. A veces no se trata de errores, sino de elección deliberada de personas que cumplirán un rol que el líder no quiere para sí mismo. Cuando su presencia se transforma en un problema grave, la resolución pasa por alejarlos del poder, aunque siempre con un costo para el líder. Lo complejo es en el caso López Rega, fue el alto nivel de influencia que logró al momento de la desaparición física de Perón. En 1966, López Rega formaba parte de la logia secreta Anael, que dirigía el ex juez Julio César Urien. Su personalidad solícita y manipuladora, sumada a su afición a la astrología y ciencias esotéricas, le permitió acercarse a Isabel cuando vino a enfrentar a Bandor y ganar su confianza para que lo llevase a Madrid. Al principio fue una especie de valet que recibía y le servía café, y luego, ayudado por Isabel, fue ganando espacios al lado del general. Cuando Perón comenzó su decaimiento físico, se transformó en algo imprescindible. Todos los testimonios de la época dan cuenta de que Perón tenía cierto fastidio y desprecio por Lopecito, pero lo soportaba y sin duda lo usaba para filtrar ciertas visitas y dar algún mensaje poco agradable, a sabiendas de que el enojo caería en su secretario. Además, en la cabeza de un gran líder como Perón no cabía la idea de que ese ser pequeño significara algún peligro. Entre mediados y fines de 1973, López Rega aparecía como un ambicioso trepador, a quien Perón usaba de paragolpes y fusible, y tenía bajo un relativo control. Se conoce que varias veces pensó o intentó alejarlo del centro del poder, pero tropezaba con aspectos domésticos y familiares a los cuales no son inmunes los grandes líderes, al igual que todos los mortales. Tras la muerte del general, usufructuando la debilidad de Isabel, López Rega, en alianza con sectores ultramontanos, avanzó sobre distintas áreas de gobierno, hasta que chocó contra un poder superior al suyo, el movimiento obrero organizado, expresado en la 62 y la CGT. En julio de 1975, una gran movilización de trabajadores lo arrojó del gobierno y tuvo que marchar al exilio. Perón no fue infalible. Cometió errores a lo largo de su vida y tal vez el más grave fue creer que tenía tiempo suficiente para terminar su mandato. Muchos se apresuran a juzgarlo por este último acto, el de su muerte, dejando a Isabel cercada por López Rega. Eso es minimizar 30 años de historia argentina que lo tuvieron como principal protagonista, 30 años durante los cuales el pueblo lo tuvo como líder fiel e indiscutido. Pretender juzgar a Perón por Isabel y López Rega es reduccionista y malintencionado. Perón y la Triple A. Según la historia de los 70, se ha tejido una serie de relatos construidos con verdades a medias, que luego fueron repetidos reiteradamente sin volver a verificar su origen. Internet contribuye de manera notable, pues es posible encontrar textos idénticos reproducidos en distintas páginas, lo que genera una idea de diversidad de fuentes, cuando en verdad es siempre la misma. Una mentira o un dato incorrecto, dicho miles de veces, se convierte en una verdad de la que es muy difícil retroceder e implica un enorme esfuerzo para rebatirla, pues el dato incorrecto, la verdad a medias o la mentira ya están instalados. Uno de esos relatos es que Perón fue el creador de la Triple A, una siniestra organización que es el antecedente directo de la mecánica represiva que utilizarían los militares a partir de 1976. Es importante reflexionar sobre quiénes se benefician con esta teoría. En primer lugar, son justamente los militares genocidas y sus cómplices internos y externos. Si la Triple A la creó o avaló Perón, como afirman algunos, quiere decir que el genocidio comenzó en plena democracia. Esta falsedad da lugar a que la camarilla militar diluya su responsabilidad legal e histórica, asumiéndose como continuadores de una política iniciada en democracia. En segundo lugar,
satisface a los espíritus gorilas de izquierda y derecha, que justifican así su desprecio por la figura de Perón, porque este tercer Perón facho vendría a ser la continuidad de aquel Perón nazifascista del 45, cuando izquierda y derecha se unían en la Unión Democrática bajo el mando del embajador Sproul-Braden, es decir, les confirmaría la idea de que ellos tenían razón. Lamentablemente, varios investigadores e historiadores que se dicen no consideran más o menos peronistas adhieren con fervor a esta teoría. Muchos argumentan que Perón no podía desconocer la existencia de estas bandas, por lo tanto las permitía. Este razonamiento podría ser válido en un proceso democrático normal como el que vivíamos desde 1983 a la fecha. Pero en ese momento, que un ministro o un sindicalista contara con una custodia civil fuertemente armada y que cada grupo de activistas tuviese armas no era un secreto. Con el mismo criterio de adjudicarle la protección de las bandas de derecha, podemos atribuir la protección de la guerrilla. En cuanto 15 días antes del asesinato de Rucci, Perón estaba reunido a solas con Quieto y Firmenich, y no falta quien dice que Perón mandó a matar a Rucci. Uno de los propulsores de la teoría de Perón, creador de la AAA, es Miguel Bonazo, quien en su libro El presidente que no fue, toma una frase que escuchó de Gloria Videgain para fundamentarla. En una de esas tertulias en las que había algunos extraños que Gloria no conocía, Perón se volvió hacia don Oscar y dijo algo extraño que la jovencita tardaría años en descifrar. Lo que hace falta en Argentina es un somatén. Mucho después, la hija de Videgain creó recordar que el somatén había sido un cuerpo represivo no oficial, probablemente creado por Franco, que había actuado después de la caída de la República. La sombra de aquella charla se extendería sobre los cadáveres que la Alianza Anticomunista Argentina sembraría en los bosques de Ezeiza, alimentando una sospecha que Gloria no podría confesarse nunca. La idea de la AAA no había nacido de la cabeza de López Rega, sino en la del propio Perón. José Pablo Feynman, en sus cuadernillos de página 12, luego editados como libro, reproduce ese texto de Bonazo. Luego Gloria Videgain le escribe a Feynman una carta de respuesta que transcribimos. Estimado señor Feynman, le escribo porque sigo atentamente sus cuadernillos sobre peronismo en página 12 y deseo agregar un par de detalles en lo que a mí respecta, al del último domingo. Soy la ya no tan joven Gloria Videgain, acompañante de mi padre, el entonces gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, en la visita al general Perón novelada por Bonazo a que usted se refiere. Efectivamente, Perón mencionó al somatén, como lo hizo otras veces, adelante de otras personas, incluso de la juventud peronista, como consta en bibliografía de la época. Eso es todo. Los sentimientos, sospechas terribles, pensamientos, etcétera, que se me atribuyan corren por cuenta del escritor Bonazo. Yo no solo no los comparto, sino que los combato, ya que es tan absurdo creer que Perón fue jefe de una banda de asesinos terroristas como los tristemente célebres 3A, como útil para quienes quieren convertirnos a los peronistas en victimarios cuando siempre hemos sido víctimas. Prueba de ello es que a pesar de los pesares, sigo siendo peronista, diputada de la Nación y presidenta del Partido Justicialista de Azul, todos lugares desde donde apoyo a nuestro gobierno con total decisión y compromiso, venerando el recuerdo de Perón y Eva Perón, y recordando cada día a los héroes y mártires de nuestro movimiento, y a tantos compañeros caídos en la lucha, que también usted nos recuerda permanentemente en sus artículos y documentos, por críticos que estos sean, y con todo el derecho y el deber de serlo, si así lo cree. Confesiones que los muertos no pueden desmentir. Luego de la desmentida de la diputada Gloria Videgain, Bonazo, en su nuevo libro Lo que no dije en Recuerdo de la muerte, deja de lado la teoría del somatén y ahora, respecto de la AAA, dice: pocos, pero informados, como el actor de la Constitución del 49, Arturo Sampay, la suponían creada y conducida por el propio Perón. Ya en su libro anterior dice que Sampay me deslizó en privado que la muerte de Mujica es la respuesta de Perón al retiro de ustedes de la plaza. Sampay, un peronista histórico fallecido en 1977, no tiene la posibilidad de Gloria Videgain de desmentir al exdirector del diario Noticias. Estas frases no tendrían mayor trascendencia si no fuera porque han sido recogidas y multiplicadas miles de veces en Wikipedia y cientos de páginas de Internet.
y cualquier joven que busque información sobre Mujica se encuentra con la terrible hipótesis, así la llama, de Bonazo. El doctor Arturo Sampay fue efectivamente el autor intelectual de la Constitución de 1949. El 24 de septiembre de ese año, Perón le dirigió una carta en la que le expresaba que sus discursos integran la doctrina auténtica de la Constitución argentina de 1949 y a ellos deberá remitirse el conocimiento científico jurídico para interpretarla. Se trata de una Constitución que en su artículo 38 establece que la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común, definición que en la actualidad es compartida por juristas y pensadores de todo el mundo y que ha hecho suya el Papa Francisco en sus prédicas contra el capitalismo deshumanizado. Más allá de este antecedente, hay testimonios que refutan los dichos de Bonazo. Uno de ellos es el de Jorge Cholvis, discípulo y amigo de Sampay desde 1970 hasta su fallecimiento en 1977. En primer lugar, debo aclarar que Sampay era una persona de profundas convicciones éticas, que tenía un gran respeto y aprecio por el general Perón, respeto y amistad que eran mutuos. Yo jamás escuché de su boca o por terceras personas que don Arturo opinase eso a lo que se refiere el señor Bonazo, y no dudo que si hubiese tenido una opinión de esa naturaleza se habría alejado de Perón y el peronismo. Sin embargo, aunque no cumplía funciones en el Estado, Perón deseó conocer su opinión sobre el Tratado del Río de la Plata de 1973 y luego le pidió que preparara un proyecto de ley creando la figura de primer ministro. Isabel, a poco de asumir la presidencia, pidió a Sampay que colaborara asesorándola en diversas cuestiones de Estado, tarea que realizó hasta el 24 de marzo. El 19 de febrero de 1976, el gobierno publicó el decreto número 620/76, por el que declaró programáticamente prioritaria la reunión de una convención constituyente. Los fundamentos de este decreto fueron el último aporte de Sampay en el intento de afrontar los momentos que se avecinaban. Otro de los que acompañaron a Sampay desde 1955 hasta su muerte es Felipe González Arzac, amigo y compañero en la cátedra de la UBA, quien ante nuestra consulta respondió: que alguien me diga que el insigne maestro acusaba a Perón de haber ordenado matar al padre Mujica es un agravio a Sampay que no puede admitir, porque él admiró a Perón desde que Jaureche lo llevó al peronismo. Cuando el peronismo nacía, ambos eran de origen radical e irigoyenistas. Sampay no abandonó el movimiento peronista ni en los momentos en que la dirigencia secundaria trató de excluirlo y lo obligó a exiliarse. Y cuando el general estuvo en el exilio, reconoció que la supresión de las reformas de 1949 había sido el objetivo de la antipatria. Por su parte, el maestro aceptó asesorar a la viuda del general en la búsqueda de una solución jurídica para la situación política engendrada por la muerte del líder. Por estas razones, entiendo que una versión como la que me consultan no merece ser tratada y ofende las memorias de Perón, Sampay y el padre Mujica. Por su parte, el doctor Arturo Enrique Sampay, hijo, que actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, también refuta el argumento de Bonazo. Sobre estos temas de la violencia hablamos mucho con mi padre, cuando éste guardaba cama, ya debilitado por el cáncer. Él estaba convencido de que era muy riesgoso que los jóvenes se organizaran en forma armada, justamente por las trampas que podían tenderle los organismos de seguridad, regulares e irregulares, que con apoyo externo de toda índole custodiaban el patio trasero. No hay que olvidar que eran tiempos de la Guerra Fría, pero jamás le endilgó a Perón ser partícipe de esas acciones antirrevolucionarias. Es más, las poquísimas veces que personificó a la inteligencia que podía estar detrás de la desarticulación de los procesos de liberación que asomaban en América Latina, los nombres eran Robert McNamara y Henry Kissinger. De los tres testimonios podemos inferir dos conclusiones. Primero, las confesiones que dice haber escuchado Bonazo eran desconocidas para los más cercanos colaboradores de Sampay y para su propio hijo. Segundo, Sampay colaboró con Perón y a su muerte fue convocado como asesor de Isabel, estando en ese rol hasta el 24 de marzo de 1976. Difícilmente Sampay hubiese aceptado colaborar si su pensamiento fuese realmente el que señala Bonazo, y tampoco el gobierno lo habría convocado. La lista de la Latin American Studies Association.
En 2005, el investigador Sergio Bufano publicó en la revista Lucha Armada una nota titulada Perón y la AAA, elaborada sobre la base de un estudio de la Latin American Studies Association. En este artículo y la lista publicada, que son frecuentemente citados por distintos investigadores y escritores que se refieren a la AAA, Bufano dice: no es una herejía mostrar el lado oscuro del líder. En el contexto de una época compleja, Perón recurrió a métodos terroristas ajenos al mandato de la sociedad, ansiosa de paz y democrática, le había otorgado. Si la memoria requiere de insumos precisos, la siguiente cronología contribuye a registrar la violencia paraestatal producida durante las gestiones de Lastiri y de Perón. La lista fue elaborada por la Latin American Studies Association y publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978. Es incompleta y solo se registraron algunos de los atentados dirigidos contra los grupos de izquierda, particularmente las organizaciones de base del peronismo vinculado a la organización Montoneros. La lista culmina un día después de la muerte del presidente Perón. La investigadora Araceli Bellota, en una nota publicada en La Nación el 1 de marzo de 2007, señala: los historiadores cuentan con dos herramientas básicas para la construcción del relato de los hechos del pasado: los documentos y el estudio del contexto en el que sacudieron los acontecimientos. No es posible siquiera comenzar la tarea si no se dispone de fuentes fidedignas para sustentar lo que se afirma. Pero además, muchas veces esas fuentes no corroboran con certeza la hipótesis con la que el autor se acercó a la cuestión. Nosotros intentamos describir cuál era el contexto de violencia de ese momento. Entonces, un análisis detenido requiere diferenciar la violencia contextual de la época de la acción de una organización parapolicial autodenominada AAA. Dentro de la violencia contextual de la época, ubicamos también las conductas represivas de la policía, que venía de años de dictadura y no se podía corregir en 3 meses. La violencia entre diferentes grupos universitarios, la violencia entre la militancia que circulaba armada y la violencia entre grupos sindicales. Un ejemplo típico del contexto son dos frases de época. Una pronunciada por el diputado de la JP Armando Croatto, que el 20 de junio dio título para los diarios al manifestar: nosotros no vamos a envaselinar las armas. Y la otra de Felipe Romeo, director de El Caudillo: sabemos tirar muy bien y no hemos dejado oxidar las pistolas. Entonces, la cronología de la Latin American Studies Association puede leerse, en todo caso, como un recuento de los hechos de violencia con víctimas de izquierda que se produjeron desde julio del 73 hasta la muerte de Perón en julio del 74. Adjudicarlos al accionar de la AAA y o responsabilizar a Perón de esta violencia es totalmente tendencioso e inexacto. La actuación de la AAA se dio luego de la muerte de Perón y tuvo algunos rasgos especiales. Se caracterizaban por un gran despliegue de hombres y armamentos, utilizando los ya temibles Ford Falcon y la protección de zonas liberadas por la policía. El mismo formato operativo que seguirían implementando después del 24 de marzo, con la deliberada diferencia de que ya las víctimas no aparecerían al borde de las rutas y los diarios dejarían de publicarlas. Tomamos los primeros 4 casos de asesinatos del listado de Latin American. De los testimonios obtenidos se desprende que no se trata de crímenes realizados por una organización única y centralizada, y mucho menos que Perón los avalase de alguna manera. Caso 1. 22 de julio de 1973, San Nicolás, Buenos Aires. Benito Span, miembro de la Juventud Peronista, que había sido objeto de amenazas por parte de gremialistas adictos a la CGT durante el proceso electoral de marzo, fue asesinado por Tomás Roberto Cardoso, guardaespaldas de José Rucci, secretario general de la CGT. Roberto Caramán, quien en esa fecha era uno de los jefes de la JP Montoneros de San Nicolás, comenta al respecto. Benito no pertenecía a la tendencia, era de la Juventud Justicialista. Había entrado en la lista de concejales del interventor del PJ Parisini, que logró imponerla contra la nuestra de la JP y contra la de la UOM. A Span lo mata Cardoso, que era un protegido de la UOM. Se produce durante un baile, en una pelea. Tal vez había alguna pica política, pero de ninguna manera fue un atentado contra la tendencia y mucho menos de la AAA. Caso 2.
29 de julio de 1973, Córdoba. Eduardo Jiménez, liberado de su prisión el 25 de mayo, miembro del ERP, fue detenido y asesinado por la policía local. Si bien es claro que lo mata la policía cordobesa, en ese momento el gobernador era Obregón Cano y Atilio López, su vice, nada indica que el gobierno provincial aliado a la tendencia alentase este tipo de hechos. Caso 3. 14 de septiembre de 1973. En Campana, provincia de Buenos Aires, el dirigente peronista Horacio Orostegui, conocido como perteneciente al ala izquierda del movimiento, fue asesinado el día anterior. Interventor en el Partido Justicialista de esa ciudad, ocupaba el primer lugar en la nómina de diputados suplentes de su partido. Orostegui pertenecía a la agrupación 17 de octubre ortodoxia al servicio de Perón. Claramente esa agrupación no era de izquierda ni de la tendencia. 2 meses antes habían asesinado a Alberto Armesto, también de la ortodoxia del peronismo, y este nuevo crimen se interpretó como una venganza. Según Alberto Armesto, hijo, su padre y Orostegui pertenecían al peronismo ortodoxo, no tenían que ver con la tendencia. Siempre se habló de que ambas muertes estaban vinculadas por alguna disputa, pero nunca se probó nada. Entre las hipótesis jamás apareció que fuese obra de la AAA. Caso 4. 5 de octubre de 1973, San Nicolás. Asesinan al periodista José Colombo, miembro del diario El Norte. Los atacantes manifiestan que ese medio está lleno de comunistas. Según el testimonio del entonces dirigente de la JP, Roberto Caramán, a Colombo lo mata el loco Sanz con un secuaz, Cardoso. Sanz era un vasco chiflado, había peleado con los republicanos, después pasó por Cuba, pero acá era de la ortodoxia peronista. Se paseaba por San Nicolás exhibiendo armas. Cuando lo matan a Colombo, se escapan por la ruta 51 y en Arrecifes los para la caminera. Les abren el baúl y estaba lleno de armas. Ambos fueron presos. Sanz murió en prisión y el otro salió y al tiempo lo mató la policía. Sanz tampoco era un cuadro de la AAA, ni tuvo protección policial ni judicial. Fueron detenidos, juzgados y condenados. En realidad, la primera operación firmada públicamente por la AAA fue el asesinato de Ortega Peña, el 31 de julio de 1974, 30 días después de la muerte del general Perón. Un operativo que, por el despliegue de hombres y vehículos y la sospechosa cobertura policial, lleva el sello de lo que serán los crímenes de dicha banda. Como conclusión, podemos decir que la mencionada lista de la Latin American Studies Association, que se ofrece como prueba del accionar de la AAA, es solo una recopilación de hechos de violencia tomados de los diarios, donde no están incluidos los atentados y ejecuciones realizados por las organizaciones guerrilleras. La visión de Gonzalo Chávez respecto del origen y accionar de la AAA. Resulta importante la opinión de este investigador y escritor, que además es un ex militante peronista y montonero, cuyo padre y hermano fueron asesinados por la AAA en La Plata en agosto de 1974. En una nota del diario Miradas del Sur, Chávez desarrolla la teoría de que la AAA eran las tres armas. Todo indica que la AAA no era una organización estructurada nacionalmente con un jefe en la cúspide. Había sí una doctrina represiva nacional, única, que orientaba y definía el accionar de los escuadrones de la muerte, conducida por los comandantes en jefe de las tres armas. El mando operativo se ejecutaba a través de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que aportaba logística, coordinación territorial. Sorprende Chávez al referirse al rol de López Rega. No está probado que López Rega fuera el jefe máximo de la AAA, ni tampoco que fuera su fundador. El entonces ministro de Bienestar Social de la Nación era un asesino serial, responsable directo de muchos crímenes perpetrados por los escuadrones de la muerte. Tenía poder de decisión y actuó con amplias responsabilidades en la cara más visible de la AAA. Sigue fundamentando que cuando en julio del 75 huyó del país junto a los comisarios Rodolfo Almirón, Juan Ramón Morales y Miguel Ángel Rovira, la AAA siguió secuestrando y asesinando hasta días antes del 24 de marzo.
Afirma que la idea de la AAA formaba parte del manual de lucha antisubversiva elaborado en 1957 por militares argentinos junto a los oficiales del ejército francés y que no hay jefes guerrilleros entre sus víctimas porque no eran su objetivo. El objetivo era romper los puentes entre los viejos militantes y la juventud, imponer el terror y preparar el terreno para el golpe. Carcaño, el general aliado a Montoneros. Según cuenta Perdía en su libro, Montoneros promovió un encuentro con Carcaño y su Estado Mayor. Esta reunión fue reservada y se realizó en el domicilio de un empresario. Participaron Carcaño, Dalatea, Betty y Cesio, y por Montoneros fuimos Quieto, Firmenich y yo. Roberto Perdía asegura que Carcaño manifestó que el ejército desconfiaba de López Rega y que dentro de la confrontación existente entre la juventud y el sindicalismo, habían optado por el acuerdo con la juventud. Decidimos mantener una relación más sistemática, continuando y fortaleciendo las tareas comunes que se estaban desarrollando. Entre esas tareas estaba el operativo Dorrego, una actividad conjunta de 800 jóvenes de la JP y 4.000 efectivos del ejército, que realizaron trabajos para aliviar inundaciones de campos en la provincia de Buenos Aires. Detrás de esta buena iniciativa de tarea solidaria juvenil, Montonero jugaba a su vez a practicar un desarrollo incipiente de las milicias y la inteligencia del ejército. Jugaba a conocer al enemigo. Las fotos registraron a un sonriente Dante Gullo en el palco junto a los generales Carcaño y Álvaro Arguindegui, mientras veían desfilar al nuevo Ejército Popular. Perdía sigue diciendo que alguien le fue con el cuento a Perón sobre el acuerdo que estaban armando con Carcaño y el viejo se ofuscó y actuó para evitar esa confluencia, hecho que desde su punto de vista fue posiblemente el error más grave cometido por Perón desde su regreso al país. Tenía un jefe militar que estaba dando pruebas de su decisión y lealtad a las banderas históricas del peronismo. Contaba con una fuerza juvenil que a pesar de todos los problemas lo seguía respetando. En ese momento la intención de acercarse al ejército no resultaba errada. Lo malo era tejer un acuerdo entre Montoneros y Carcaño a espaldas de Perón. El mismo Perdía confiesa que las reuniones eran secretas y no contaban con el beneplácito del general, que al enterarse pasó a retiro a Carcaño y puso al frente del ejército al general Anaya. La jugada de Montoneros agregaba otra cuota de desconfianza en la relación de Perón con los muchachos. 3 años después, en un informe del 2 de enero de 1977, Rodolfo Walsh se refiere a estos contactos militares. Reiteradamente, Montoneros ha ofrecido la paz a las Fuerzas Armadas, como lo demuestran el operativo Dorrego, las relaciones sostenidas por con los generales Carcaño, Anaya y Dalatea, las conversaciones con el almirante Macera y las negociaciones con Arguindegui tras la detención de Roberto Quieto. El cura Jorge Galli y Carlos Mujica. Por origen y perfil, el cura Jorge Galli y Carlos Mujica son imágenes casi contrapuestas. Carlos era de familia oligarca y antiperonista. Fue su evolución intelectual la que lo llevó al tercermundismo y de allí al peronismo. Galli era de una familia muy pobre y abrazó el peronismo el mismo 17 de octubre. Antes de estudiar para cura, trabajó como albañil. No fue un cura obrero, pero sí un obrero que se hizo cura. Estuvo desde siempre vinculado a la resistencia y luego a las primeras FAP. Desde la militancia peronista se acercó al tercermundismo, pero nunca se definió como tal. Domingo Bressi recuerda: yo lo conocía a Jorge Galli desde el seminario. Nunca tuvo buena relación con el padre Ramondetti por sus posiciones de izquierda, y cuando se creó el MSTM, Jorge nunca participó. Él tenía ese pensamiento de peronista a secas y no comulgaba con el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Pero sí tenía una excelente relación con Carlos Mujica, y en esa posición muy peronistas se parecían. Carlos era rubio de ojos claros, vestía correctamente y, como ya vimos, era admirado por las mujeres y los jóvenes. Galli era morocho con el aspecto áspero de laburante. Se habían hecho un rancho en Villa Pulmón, en San Nicolás, y allí vivía. Producía rechazo en los ambientes intelectuales y de clase media, pero despertaba pasión entre los marginales, ya que era uno de ellos. Carlos nunca se encuadró en Montoneros. Su frase era: estoy dispuesto a morir por mi fe, pero no a matar.
En cambio, Jorge no se desprendía de su 38 largo y como cuadro combatiente comandaba la columna de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Sobre la relación entre los dos curas, Roberto Caramán asegura que el viejo Galli tenía mucho afecto y respeto por Mujica. Te diré que Mujica era de los pocos curas villeros o quienes Galli respetaba, y Pepe Ledesma, del seminario de Villa Devoto, agrega que Mujica era muy buen jugador de fútbol y nosotros lo gastábamos mucho al viejo Galli porque Mujica lo gambeteaba. Nos reíamos porque al rubio de Barrio Norte lo bailaba al negrito de Mataderos. Carlos Mujica y Jorge Galli terminaron ambos en la misma trinchera, defendiendo la conducción de Perón y reclamando el cese de la violencia. Con su constante prédica, rescataron a muchos jóvenes de un camino que los llevaba inevitablemente a la muerte. Carlos murió perforado por balas, Jorge murió de viejo, pero cargando con la culpa de no haber muerto acribillado. Primera reunión de los disidentes con Perón. A fines de diciembre de 1973, un grupo de montoneros que ya estaba pensando en romper con la orga decidió pedir una entrevista con Perón. Tal vez por su condición de cura y cuadro de superficie, concurría a la reunión Jorge Galli, que se hizo acompañar por Julito, un muchacho de Mataderos de nula experiencia política. Según se narra en La Voluntad, Galli pensaba que era importante mostrarle al general que esta es una idea nacida del seno del pueblo, que no es una idea de un par de intelectuales, sino que viene del saber popular, espontáneo y verdadero. Perón lo recibió con toda la pompa, acompañado de su edecán y de su esposa. Primero el cura expuso la situación, Perón estaba complacido. Le mostró el documento de Montoneros, el mamotreto al que hicimos mención antes, que tenía sobre su escritorio y dijo: lo que pasa es que estos muchachos son marxistas. Eso es lo que les pasó, pero yo los conozco bien. Yo sé que se reunían en París, en la Rue de la Poupée. Esa historia de la Rue de la Poupée se hizo famosa entre los leales, que la repetían como muestra del humor del general. A esta entrevista le siguieron otras con quienes formarían el grupo Lealtad. Comenzaba así una estrategia impulsada por el propio Perón de intentar sacarle gente a la cúpula montonera. El plan Helbard. El 21 de diciembre de 1973, Perón anuncia el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. El principal objetivo era desarrollar la industria nacional y avanzar en el proceso sustitutivo de importaciones, con mayor participación del empresariado nacional. La otra meta principal del plan se refería a la puesta en marcha de un proceso gradual y acelerado de distribución del ingreso que restituya a los asalariados una participación justa en el ingreso nacional. El mecanismo previsto era el de producir ajustes salariales por encima del incremento de los precios, controlando estos últimos a través del pacto social. Se impulsaba así una fuerte expansión del consumo interno y se proyectaba un crecimiento de la economía del 7,5% anual. Un tipo de cambio bajo permitiría abaratar las compras externas de insumos y bienes de capital, pero manteniendo un régimen selectivo y restrictivo de las importaciones. La ley de promoción industrial favorecería la instalación de industrias en el interior y la nacionalización de los depósitos bancarios permitiría reorientar el crédito hacia la producción. La función del Estado como regulador de la conducta de los agentes económicos y de la comunidad en su conjunto se considera esencial a la política de desarrollo. Su acción se enfocaba en los sectores de infraestructura, transportes y energía. Se preveía una rápida expansión de la actividad de YPF con el fin de consolidar el autoabastecimiento petrolero. También se consideraba la inversión pública en otros sectores básicos como metalurgia o petroquímica. Perón confiaba en el concurso de inversiones europeas reguladas por la Ley de Erradicación de Capitales Extranjeros. El agro tendría que proveer buena parte de las divisas necesarias para el crecimiento de la industria, a la vez que el mantenimiento del dólar subvaluado representaba una merma en sus ingresos y una transferencia hacia el sector manufacturero. Además, se había diseñado la ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra. ¿Cómo hacer frente a la ola de la violencia? Todos los llamados a la pacificación que realizaron Perón y el conjunto de las fuerzas políticas fueron cayendo en saco roto.
Según el órgano oficial del ERP, Estrella Roja, de julio a diciembre de 1973, el ERP había efectuado 185 acciones en promedio, una por día. La mayoría eran actos de propaganda armada, tomas de fábricas y escuelas, robo y reparto de víveres, pero también bombas, desarmes de policías, ametrallamientos de empresas y secuestros. En distintos enfrentamientos dieron muerte a 5 policías. El 5 de agosto ejecutaron en Tucumán al inspector mayor Hugo Tamagnini. El 6 de septiembre coparon el Comando de Sanidad con gran despliegue y murió el teniente coronel Duarte Ardoy. Además fueron detenidos 14 guerrilleros. El 12 de ese mes, en Córdoba, ejecutaron al inspector Carlos Juncos. El 7 de noviembre secuestraron en La Plata al coronel Florencio Crespo. 15 días después, en un intento de secuestro, un comando de la FAP mató en Córdoba al empresario John Swint y sus custodios. Un apartado especial merecen los secuestros que realizó durante 1973 el PRT-ERP para financiarse. El 6 de julio, John Thompson de Firestone, que pagó $3 millones de rescate. El 28 de agosto, Kurt Schmidt de Swissair fue el que cobraron $3,8 millones. Y el 6 de diciembre, Victor Samuelson de ESO, por el cual obtuvieron 14 millones de la misma moneda. A fines de ese año, el ERP tenía $21 millones, una buena cantidad de combatientes, y se preparaba para dar un golpe importante, la toma del Regimiento de Azul. El PRT-ERP además se beneficiaba con una legislación laxa para juzgarlos, pues todas las leyes represivas habían sido derogadas el 25 de mayo y obviamente se oponían a cualquier modificación del estatus legal. Un ejemplo de lo dicho sale de la mencionada crónica de la revista Estrella Roja. El 7 de julio es detenido en Tucumán el combatiente del ERP Marcelo Pistán, que llevaba 2 banderas del ERP y una pistola 1125. El día 15, Pistán fue excarcelado por el juez federal Eduardo Vallejo. Paralelamente, a partir de septiembre comenzaron a producirse asesinatos de militantes de izquierda y de la JP. Según la crónica, los muertos por la derecha son: el 25 de septiembre Enrique Greenberg, el 3 de octubre el periodista José Colombo de San Nicolás, el 13 de ese mes Constantino Racetti de la JP de Rosario, el 30 en Ituzaingó Pablo Fredes de la JTP, el 2 de diciembre en San Miguel el abogado Antonio de Leroni y su esposa, y el 11 el Villa Sildañez, Ramón Martínez de la JP. Además, se contabilizaron varios atentados con bombas en domicilios y locales partidarios. En ese clima, el gobierno nacional envió al Parlamento una propuesta de modificación del Código Penal que fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.